Hoy vamos a hablar de Johann Bernoulli, uno de los matemáticos de la familia Bernoulli, por haber propuesto uno de los problemas de optimización más importantes de la historia. Pensemos en una bola que debe desplazarse desde el punto A hasta el punto B, con A por encima de B, partiendo del reposo, y moviéndose sobre una rampa que conecta los extremos. Lo que se preguntó Johann es qué forma debería tener la rampa para que la pelota llegase a su destino en el menor tiempo posible, suponiendo, eso sí, que la única fuerza que actúa sobre la bola es la gravedad, nada de rozamiento u otras fuerzas. Bernoulli solo tenía 19 años cuando se planteó este problema, pero consiguió mantener ocupadas por décadas a las grandes mentes de la época, hasta que llegó Lagrange, también con 19 años, habiendo diseñado un método que denominó cálculo de variaciones. Euler se interesó por su trabajo, y juntos publicaron un escrito explicando los detalles. Resulta que, con un entendimiento básico del cálculo, es decir, derivadas, integrales y un par de cosillas relacionadas, es posible formular las bases de esta poderosa herramienta, y eso será lo que hagamos en este vídeo. Tras echarle un vistazo a la ecuación de Euler, uno de los resultados claves del cálculo variacional, resolveremos el problema de Johann, conocido habitualmente como el problema de la Barquisto-Crona, y por último y más interesante, veremos cómo podemos aprovechar el cálculo variacional para la mecánica, cómo el uso de desarrollos matemáticos más complejos permite estudiar situaciones complicadas con mucha más soltura que con las leyes de Newton. Esta rama de la física recibe el nombre de mecánica lagrangiana. Antes de nada, déjame revisar la notación que usaremos. En este problema nos moveremos en dos dimensiones, dadas por las coordenadas x e y. El módulo de este vector viene dado por el teorema de Pitágoras. Del mismo modo, la partícula tendrá una velocidad que se puede expresar como vector. Recuerda que la velocidad no es más que la derivada de la posición respecto del tiempo, que voy a denotar con un punto sobre la función. Cuando la derivada no sea respecto del tiempo, usaré un apóstrofe en vez de un punto. Por último, como vamos a tener que lidiar con el módulo de la velocidad unas cuantas veces, también voy a dar un nombre aparte, v, sin la marca de vector ni nada. Por otro lado, tendremos que echar mano del concepto de energía en mecánica clásica, así que si no tienes claro cómo se trabaja con eso, aquí un recordatorio corto. La energía de un objeto es una suma de dos partes. Por un lado, la energía cinética T depende únicamente de propiedades del cuerpo, como son su masa y su velocidad al cuadrado. En cambio, la energía potencial está relacionada con la fuerza que afecta al cuerpo. Se trata de la integral de la fuerza a lo largo de la trayectoria, pero esta definición es algo aparatosa. Es más fácil decir que es la función potencial de la fuerza, que es aquella que al ser derivada por todas las componentes espaciales de esta forma, una operación que llamamos gradiente, nos devuelve el vector de la fuerza, pero cambiado de signo, ahora veremos por qué. ¿Y qué tiene de especial esta suma de parámetros aleatorios? Para verlo, basta con tomar la derivada de la energía con respecto del tiempo, es decir, ver cuánto cambia su valor conforme pasa el tiempo. Vamos por partes. Primero la energía cinética. Si suponemos la masa constante, la derivada se queda como un medio, por masa, por la derivada del término que sí depende del tiempo, ya que si se aplica una fuerza, también hay aceleración. Será más sencillo separar el módulo en x punto y punto y hallar sus derivadas. Esto es, el exponente, 2, por la base, x punto o y punto, y por las derivadas de las velocidades, que no son más que sus aceleraciones, en x y en y. Y como además sabemos que la masa por aceleración es la fuerza que actúa sobre el cuerpo, podemos sustituir. La derivada de la energía potencial, en cambio, la podemos tratar con la regla de la cadena, o sea, que será la derivada de v respecto de cada componente espacial, por la derivada de dichas componentes respecto del tiempo. Pero por definición esto no son más que menos las componentes de la fuerza por las respectivas velocidades, por lo que en realidad se anula con el término cinético. Y ahí lo tenemos, la variación de la energía es nula, así que se conservará. Así que no es que la energía sea un número sacado de la manga, sino que está elegido a dedo para ser una cantidad conservada durante el movimiento, siempre y cuando para todas las fuerzas involucradas podamos encontrar su función potencial, claro. Las que la tienen se denominan fuerzas conservativas, y la gravedad es una de ellas. El rozamiento, en cambio, no lo es, y por eso nos hemos deshecho de él en el planteamiento del problema. Y ahora sí estamos preparados para empezar. Recuerda, buscamos la rampa que hace que la bola baje tan rápido como sea posible, o sea, una función de la forma y de x o x de y. Por conveniencia voy a llamar al eje vertical x, que crece hacia abajo, y al horizontal es y, que lo hace hacia la derecha. Como estamos en la Tierra, la fuerza de la gravedad que afecta a la bola no es más que la masa por la aceleración de la gravedad g, que actúa solo en el eje x. Gracias a eso, para obtener el potencial basta con integrar a lo largo de esta dirección. Observa que el resultado lleva una constante de integración, ya que la integral no estaba definida. Pero bueno, el valor de c no influye en el resultado, así que lo mejor será asignarle una cantidad que nos facilite la vida. Y en este caso, como la bola parte con velocidad 0 y posición 0, el valor de la energía durante el trayecto es el que tiene al inicio, o sea, c. Así que lo más cómodo será poner la constante también a 0, para que la energía total sea siempre nula. Eso nos permite despejar a partir de esta expresión la velocidad de la bola, como función solo de la posición vertical. Y esto es así independientemente de la forma de la curva o del tiempo que haya transcurrido. Por último, como la velocidad es la derivada de la posición s
respecto del tiempo, podemos despejar t si integramos respecto del tiempo a ambos lados de la ecuación. Con ds me refiero al diferencial de longitud, es decir, un desplazamiento infinitamente pequeño en las direcciones x e y. En coordenadas rectangulares es sencillo expresarlo en función de dx y de y, con el teorema de Pitágoras. Luego, si queremos encontrar y en función de x, conviene eliminar estas variables innecesarias. Aunque intimida ver esta cosa en el integrando, se puede simplificar multiplicando por dx entre dx, haciendo que el denominador entre en la raíz mientras que el numerador se quede fuera. De este modo, la integral es sobre la raíz de 1 más la derivada de y respecto de x al cuadrado, y todo dividido por la raíz de x. Vale, ¿y ahora qué? No es solo que tengamos que resolver una integral intratable, porque es que ni sabemos cómo depende y de x, es que además tenemos que minimizarla. Pero lo que a muchos podría parecernos un callejón sin salida, fue para Lagrange y Euler la respuesta final para resolver el problema analíticamente. En el cálculo normal trabajamos con variables independientes, como el tiempo o la posición, y con funciones de estos parámetros, a las que llamaremos y de x, y sus derivadas, que acortaré a y' de x. El cálculo variacional va un paso más allá y estudia funciones que dependen de una y más variables, por ejemplo x, y de otras funciones de x y de sus derivadas. Por ser una función de funciones, vamos a cambiar el nombre de f y llamarla funcional. En particular, hoy nos interesan las integrales de los funcionales, igual que la del problema, y encontrar para qué función y de x tiene j un extremo, ya sea máximo, mínimo o un punto de silla. Para ello, vamos a visualizar la función y de x como un camino que conecta los dos extremos, los puntos x1, x2 y sus respectivas imágenes. Lo único que sabemos por ahora de esta curva, aparte de que es continua y derivable, es que empieza y termina en estos puntos. Bien, suponte que hemos encontrado la curva que provoca un extremo en j, por ejemplo, un mínimo, y que tiene esta forma, la llamamos y0 de x. Entonces, cualquier curva arbitrariamente parecida a la nuestra hace que j tenga un valor estrictamente mayor que en su mínimo. Vamos a modelizar estas pequeñas alteraciones en la curva con un parámetro alfa, multiplicado por eta de x, que es una función cualquiera. Así, cuando alfa es 0, recuperamos la curva original, pero cuanto más alto, más importantes se vuelven las modificaciones, y como podéis ver, el valor de j también crece. La única condición que exigiremos a la función eta es que no mueva los extremos de sitio, porque son los límites de integración, de modo que tienen que anularse en x1 y en x2. Con esto, podemos pensar en j como una función del parámetro alfa, y que si y de x es una función extremal cuando alfa vale 0, esto es lo mismo que decir que la función j de alfa tiene un extremo en alfa igual a 0. Por lo tanto, la derivada de j respecto de alfa evaluada en alfa igual a 0 tiene que anularse. Y eso sí es algo que sabemos calcular. Vamos a expresar j en su forma integral para entender qué implica derivar respecto a alfa. Con la regla de la cadena, podemos descomponer la derivada del integrando en tres sumandos, uno por cada variable de la que depende f. Pero cada uno de ellos se puede simplificar fácilmente. Fíjate en que el primero depende de la derivada de x respecto de alfa, pero x y alfa son dos variables que no tienen nada que ver. Esto es 0. Además, recuerda cómo definimos y de x, como la suma de la función extremo y de alfa por eta. La derivada de y respecto de alfa no es más que eta de x, y a su vez, la de y' es eta'. Ya estamos cerca de tener una ecuación razonable, solo faltaría librarnos de la derivada de eta, porque es que ni siquiera conocemos esta función. Ya que aparece derivada respecto a x y la estamos integrando respecto a x, es razonable integrar el segundo término por partes. Esta técnica consiste en identificar en el integrando un producto entre una función u y otra diferenciada de v, de forma que se cumpla esta identidad. Nosotros queremos deshacernos de eta', y en la expresión final aparece la función v integrada, así que parece lógico elegir cómo funciona integrar eta' diferencial de x, y dejar lo demás para derivar respecto a x. Nos toca evaluar el primer sumando, pero fíjate que iba multiplicando a eta de x, a quien exigimos que se anulasen los extremos, por lo que todo esto es 0. ¿Y qué hacemos con el resto? En realidad ya hemos ganado, porque tenemos algo que va multiplicando un eta de x. Si devolvemos esto a la ecuación original, ahora podemos sacar eta de x factor común de todo este embrollo. Por último, hay que recordar que todo esto se tiene que anular cuando alfa vale 0, y para cualquier función eta de x, y la única forma es que el integrando se haga 0, y así hemos encontrado una condición para expresar el problema inicial. La función extremal que buscábamos debe ser tal que la funcional f satisfaga esta ecuación diferencial, ecuación que por cierto se conoce como la ecuación de Euler, y es uno de los resultados más importantes del cálculo variacional. Si aún no ves cómo puede ayudarnos la ecuación de Euler a resolver problemas, vamos a utilizarla para resolver de una vez por todas el problema de Pre-Cristo Corona.
Nos habíamos quedado atascados en esta integral que había que minimizar, pero hay un paralelismo evidente entre esto y lo que acabamos de hacer. Aquí, el tiempo sería la función j, el integrando es el funcional f, el cual solo depende de x y de la derivada de y de x, y todo lo que dijimos antes se aplica aquí del mismo modo, así que podemos saltar directamente a resolver la ecuación de Euler con el integrando. Como f no depende de y en nuestro ejemplo, basta con igualar la derivada a 0, o lo que es lo mismo, que lo que haya dentro de la derivada no dependa de x. Y lo que no dependa de x en nuestro problema es constante, así que la llamamos c. Raíz de 2g en concreto no es más que un número que podemos meter dentro de c, y así nos queda algo más limpio. Casi estamos, nos ha quedado una ecuación diferencial de primer orden, pero esta sí es fácil de resolver, no hay más que despejar y', como estáis viendo, e integrar ambos lados respecto de x. Vale, esta integral sí es el último paso. Me voy a aprovechar de que ya sé el resultado para hacer unos cambios de variable que no tienen por qué ocurrírsete, lo que se suele llamar una idea feliz, pero entiende que este vídeo ya es lo suficientemente largo. Así que lo primero, la constante misteriosa va a ser raíz de 1 partido de 2a. Luego explico qué representas a, y sustituyendo en la integral, queda algo un poco más simple. Segundo, vamos a cambiar la variable x por un ángulo θ. Tenemos x igual a a por 1 menos el coseno de θ. Y el diferencial de x, que se queda como a por el seno de θ, diferencial de θ. En la raíz hay a's en el numerador y denominador, y operando se llega a raíz de 1 menos coseno de θ entre 1 más coseno de θ. Último truco, ahora basta multiplicar arriba y abajo por raíz de 1 menos coseno de θ. Fíjate en que arriba queda el numerador al cuadrado, que sale de la raíz, y abajo 1 menos el coseno al cuadrado, que sabemos que es el seno al cuadrado y también escapa de la raíz, despejándose además con el otro seno. Por último, se integra ambos sumando respecto a θ, llegando a y igual a a por θ menos en el seno de θ. Tenemos nuestra curva en paramétricas. ¿Reconocen las ecuaciones? Hemos llegado a que la curva braquistocrona no es otra que la cicloide, la que resulta de clavar el lápiz en cualquier punto de una circunferencia de radio a y hacerla rodar por una superficie plana. Yo la tengo invertida en mi dibujo por cómo he elegido los ejes, pero da lo mismo. La cicloide que dibujamos tiene su punto más alto en A y el más bajo en B, por lo que la distancia entre estos es 2a, la constante que habíamos escogido. Ah, y un último punto. Es que técnicamente no hemos probado que el tiempo para la cicloide sea mínimo. También podría ser un máximo o un punto de silla. Bueno, os adelanto que sí es un mínimo, pero me pareció excesivo tratar también este análisis en un único vídeo. A modo de curiosidad, existe un problema parecido, el de la curva tautócrona, que se plantea si existe alguna curva para la cual la bola tarde lo mismo en llegar al punto B sin importar el punto de partida. Bueno, pues resulta que la cicloide también es la curva tautócrona. Veámoslo. Vamos a cerrar el vídeo hablando de nuevo de mecánica clásica. Y es que hay una aplicación muy interesante de la ecuación de Euler. La forma en que se enseña a enfrentarse a los problemas de física en el colegio es, en esencia, usando las leyes de Newton. Quizá una descripción energética, pero en general con lo que se queda la gente es con las fuerzas. Al fin y al cabo, es la forma más intuitiva de entender muchos fenómenos del día a día. Funciona para una gran variedad de casos. Sin embargo, este método tiene sus limitaciones. Sin ir más lejos, cuando nos salimos de las coordenadas rectangulares, se vuelve menos manejable. Pero ahora que sabemos algo de cálculo variacional, existe un nuevo punto de vista desde el que analizar el movimiento de los cuerpos. Para explicarlo, creo que será más cómodo anunciar primero el resultado y demostrar después por qué se cumple. Supongo una partícula que debe desplazarse entre dos puntos, A y B. ¿Cómo sabemos la trayectoria exacta que seguirá? Pues lo que establece el principio de Hamilton es que la partícula elige el camino que extremice una cantidad denominada acción, S, y que es la integral de un funcional L, que depende de la posición de la partícula en función del tiempo. Este funcional se denomina lagrangiano y es la diferencia entre la energía cinética y la potencial. A simple vista parece algo salido de ninguna parte, pero vamos a comprobar que sí se cumple. Igual que antes, queremos que la acción se extremice, pero el razonamiento ahora va a cambiar un poco. Piensa en una función normal y corriente, f de t, que tiene un extremo en t0. Podemos desarrollar en serie de Taylor la función en torno a este punto, el primer término siendo f de t0 más cosas que dependen de t. El siguiente irá multiplicando por f' de t0, pero recuerda que estamos en un extremo, así que esto es 0. Para ganar más precisión, nos tenemos que ir al orden cuadrático, sumando un medio por f' de t0 por t menos t0 elevado al cuadrado, más otros términos de orden superior. Esta expresión permite aproximar bien el valor de la función cuando nos movemos una distancia muy pequeña, epsilon, del mínimo. De hecho, vamos a considerar a epsilon tan pequeño que vamos a ignorar cualquier cosa que vaya con epsilon al cuadrado, porque a poco que lo usemos un número más normal es que ni se va a notar el cambio. Sustituyendo, tenemos que f de t0 más epsilon es aproximadamente f de t0 más un medio por f' de t0 por epsilon al cuadrado.
Si despreciamos el orden cuadrático, resulta que el valor de la función en el extremo es el mismo que en el extremo más epsilon. Claro, porque la pendiente en este punto es 0, así que un desplazamiento infinitesimal no va a cambiar el valor de la función. Esta es una condición que cumplen los extremos en general y nos vamos a aprovechar de ello para obtener nuestro resultado. Pues sabiendo esto, vamos a aplicarlo a la acción. Si la función x0 de t es un extremal, es decir, hacer que la función s tenga un extremo, entonces s de x0 de t más otra función de t por un valor muy pequeño epsilon debería ser igual a s de t0, despreciando términos de orden cuadrático en epsilon, eso sí. Para comprobarlo, vamos a ver cómo es el lagrangiano evaluado en la nueva función, a la que voy a llamar x de t. Por un lado, la energía cinética es un medio, por m, por la derivada de x0 de t y por la derivada de epsilon eta de t, todo ello al cuadrado. Expandiendo el cuadrado queda, primero, un medio, por m, por x0 punto de t al cuadrado, que es la energía cinética evaluada en el extremal x0 de t. Después, un término que lleva epsilon al cuadrado, así que lo despreciamos. Y por último, está un medio de m, por 2 veces x0 punto y por epsilon eta punto. En cuanto a la energía potencial, utilizaremos un desarrollo de Taylor en torno a x0, igual que antes, y simplificando en términos de orden cuadrático superior, porque cuando expandamos x de t van a quedar dependiendo de potencias de epsilon. Fíjate en el aspecto de nuevo lagrangiano. Lleva la energía cinética original menos el potencial original. En realidad, el lagrangiano en el extremo sigue ahí, solo que ahora lleva los términos que van con epsilon. Por último, como las acciones son iguales, vamos a exigir que su diferencia sea 0. Y como podemos agruparlo todo en una única integral, las L se van y solo queda la diferencia de lagrangianos. Uno va con eta y el otro con eta punto. Si recuerdas, antes nos enfrentamos a una situación similar, y la forma de resolverla va a ser la misma. Integrar por partes para transformar esta derivada de eta en solo eta. Nuevamente, hay que aprovechar que la función eta debe valer 0 en los extremos del camino de la partícula, de modo que solo sobrevive el segundo sumando. Y con este último cambio hemos finalizado la prueba. Sacamos eta epsilon de factor común y a un lado tenemos la masa por la aceleración y al otro la derivada de la energía potencial respecto de la posición, que sabemos que es menos la fuerza. Todo esto tiene que ser 0, con lo que concluimos que la acción se extremiza si y solo si masa por aceleración equivale a fuerza, es decir, si se cumple la segunda ley de Newton. Sí, en realidad, el principio de Hamilton no describe nueva física. Es una afirmación equivalente a las leyes de Newton, solo que mucho más conveniente a la hora de describir muchos sistemas físicos. Ahora que sabemos que la acción se extremiza, el lagrangiano debe satisfacer la ecuación de Euler, y en esto se resume, en esencia, la mecánica lagrangiana. Uno escribe el lagrangiano del objeto a estudiar, mira las variables de las que depende el funcional y cambia esta Q por cada una de ellas en posición, ángulo o cualquier otra cantidad. Las ecuaciones diferenciales resultantes contienen toda la información del movimiento del cuerpo y reciben el nombre de ecuaciones de Euler-Lagrange. Un par de aclaraciones antes de terminar. Primero, aunque hablé de Lagrange para introducir el vídeo, él no empleó el cálculo variacional para desarrollar su mecánica. De hecho, el principio de Hamilton le sucede por más de 50 años. En su lugar, él realizó un razonamiento completamente distinto partiendo del principio de D'Alembert. Pero considero esta explicación mucho menos intuitiva y mucho más liosa. El propio Hamilton, de hecho, propuso su propia revisión de la mecánica lagrangiana para convertir las ecuaciones de movimiento en ecuaciones diferenciales de primer orden. Se le llama mecánica hamiltoniana. Aunque recuerda que todo esto sigue siendo equivalente a las leyes de Newton, solo que mucho más cómodo. Además, aunque hemos hablado largo y tendido de extremizar la acción, de nuevo no hemos concretado el tipo de extremo. Por norma general, el lagrangiano minimiza la acción, y para asegurarnos de ello se necesita una serie de consideraciones extra que no hemos discutido. Sin embargo, para los casos que aparecen en mecánica clásica, para un solo cuerpo, esto no debería suponer un problema. Y eso sería todo por hoy. La motivación para hacer este vídeo vino del canal de Mates Mike y su iniciativa de los premios Seminether. Si de algún modo has llegado hasta aquí sin conocer su canal, te recomiendo encarecidamente echarle un ojo, así como el resto de vídeos publicados con el hashtag Premio Seminether, para descubrir algo de otro creador interesante.